nacional y un auditor independiente. Si bien es cierto, pueden generar las mismas observaciones, la diferencia sustancial es que el auditor de la administración tributaria sí te va a determinar una resolución de determinación, multa o de paso. El auditor independiente determina incidencias, las cuales tienen que ser, evalúan y determinan cuáles van a corregir, cuáles son los ajustes que tienen que efectuar y en muchos casos la acusación de la validad si es que corresponde. En la semana 2 vimos el auditor fiscal en la fiscalización, cuáles son los trabajos que hace. Hemos visto las facultades que tiene la administración tributaria, la facultad de determinación, de fiscalización, de sanción, los tipos de fiscalización, las parciales, las definitivas y las electrónicas. Ya saben ustedes que en el caso de aduanas solamente hay parcial y definitiva, en el caso de tributos internos, parcial, definitiva y electrónica. En aduanas no se ha implementado todavía lo que es la fiscalización electrónica porque el modelo de negocio es distinto, tiene otra forma de calcular. Ahí, si bien es cierto, se calcula IGB, pero se aplica el acuerdo de valor de la OMC, ¿no? De la Organización Mundial de Comercio. Entonces, para la determinación de la base imponible se trabaja en función de los métodos de valoración. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay un tema de clasificación, hay un tema de valoración de las mercancías, en base a eso se determina la base imponible y se hace el cálculo de los primeros y que le corresponde a valor en IGB. Y dependiendo del tipo de mercancía, en algunos casos derechos antidumping u otros derechos que tienen. Dependiendo del tipo de mercancía, también IGB o selectivo, o ambos. Luego, programas y procedimientos, técnicas aplicables a auditoría, vimos a grandes rasgos. Y ahora en la semana 3, aplicaciones de la auditoría tributaria, los programas de planeamiento de las auditorías tributarias y los procedimientos de auditoría tributaria. Dentro del material que les he alcanzado, bueno, tienen bastante material para revisar en cuanto a libros para el contenido de los procedimientos. Y en lo que corresponde específicamente en la semana 3, una de las colegas me alcanzó estos materiales que les van a servir a efecto de determinar lo que son los procedimientos para la ejecución de un procedimiento de fiscalización. Entonces, en estricto, yo ya les había indicado también más o menos cómo es que se trabaja en la administración tributaria. Trabajamos en base a indicadores de riesgo. Existen las áreas de programación, en algunos casos las áreas de inteligencia que van a generar los programas. Pero hemos visto los tipos de programas, hay algunos que son internos y hay otros programas que son de origen externo, ¿no? Por el tema de las denuncias que se puedan generar. Separadas, preparadas. Tal como sucede en una auditoría financiera,
Normalmente la estructura que tienen ahí es básicamente para una auditoría privada. Normalmente una auditoría de la administración tributaria, como les indicaba en los programas, no vas a tener un archivo permanente en sí de la empresa. Entonces ahí en la estructura ustedes van a tener el archivo permanente, van a tener la ficha del cliente, van a tener el índice preliminar de lo que se va a planificar, el informe, trabajo preliminar, la propuesta y contrato de trabajo, etc. Como pueden ver, es básicamente una auditoría privada. Luego están los estados financieros, la estructura básica de lo que corresponde a una auditoría financiera. Luego está el archivo de cumplimiento de obligaciones tributarias, el resumen de los tributos y periodos a los cuales está sujeta la empresa, el informe de cuentas examinadas y resultados obtenidos. Ya eso es lo que proviene de la auditoría financiera. La auditoría financiera, ¿cuál es la diferencia sustancial? Porque en la auditoría financiera trabajas con un tema de muestreo. Porque evidentemente en una auditoría financiera lo que se busca es revisar si la empresa ha presentado los estados financieros de acuerdo a las NIFs, o NIF para pymes o NIF para NIF de información financiera para el caso de la MIF. Entonces, esa es la función de una auditoría financiera. Producto de la revisión, siempre se hace una revisión de todo lo que corresponde al análisis de la cuenta 40, todo lo que implica carga tributaria, y hacer un análisis respecto de la NIF 12, respecto del arrastre y las diferencias temporales en la aplicación de las normas tributarias. Entonces siempre partimos de la empresa, sabemos que hay intercambio de bienes y servicios. Este intercambio de bienes y servicios me va a generar obligaciones tributarias. Como marco general, código tributario, dependiendo de las actividades que haga, IGB, impuesto selectivo al consumo, impuesto a la renta. IGB, naturaleza mensual, impuesto a la renta, naturaleza anual, pero sí hay pagos a renta. Entonces, este marco normativo me lleva también cumplimiento de obligaciones, tengo que cumplir con el reglamento de comprobantes de pago, tengo que cumplir con todo lo que es libros electrónicos y también la parte laboral. Es muy raro, pero muchas veces también último recurso, cuando no lo puedes sacar con IGB o renta, suele ser de la parte laboral. Entonces, normalmente agarras todo lo que están con recibos por horarios electrónicos, se busca el mecanismo para incorporarlos a desnaturalización de contratos, etc. Si bien es cierto, ese trabajo es una FIP, pero normalmente por un tema de desconocimiento de ese gasto que te genera por puerta, si lo estás pasando a quinta, implica todo un reajuste porque tienes un tema de ajuste de planilla, tienes un tema de ajuste de pago de obligaciones sociales respecto del trabajador. Pero normalmente no se hace ese tipo de programa. Normalmente te vas por temas de IGB, impuesto a la renta y bueno, cumplimiento de las obligaciones formales. Parte de este trabajo implica lo que es IGB y renta, donde todos los demás tributos van con un tema de gasto. Entonces, normalmente, para que el gasto sea aceptado, el reglamento de la ley de impuesto a la renta te va a poner una serie de reglas.
Y una de las principales reglas es de causalidad. ¿Qué significa esto? Que todo gasto tiene que estar vinculado con la fuente generadora. No obstante eso, también hay un tema de aplicación de límite, ya sea vía gasto de representación, vía gasto personal, vía lo que implica, porque básicamente impuesto a la renta que es ingresos menos gastos sobre la ganancia, que te voy a aplicar el impuesto a la renta. Entonces se estructura todas las obligaciones tributarias, el resumen de los tributos y los periodos que se van a realizar. En el ámbito va a depender, ¿no? En el ámbito privado, ¿cuándo ha sido tu última fiscalización? Y normalmente revisas de la última fiscalización a la fecha, siempre y cuando no haya periodo perdido. Normalmente haces una revisión de 2 o 3 años. Y revisión de la situación de los libros de contabilidad, ver el tema de los atrasos. Luego los archivos para lo que es la determinación del impuesto a la renta. Luego todo lo que corresponde al IGB, todo lo que implica retenciones de impuestos. Por eso les hablaba del tema de cuarta quinta. Entonces las retenciones que efectúa, bueno, aparte de si es que esa gente de retención, también, bueno, antes existía lo que era el IES, impuesto extraordinario de solidaridad, las contribuciones a salud, eso también está vinculado al tema de quinta. Entonces, si hay un trabajador que estaba en cuarta y determinas que debió estar en quinta, también hay un reajuste de salud, porque eso ha cambiado el tema del capital. Contribución a la ANP. En el caso de lo que son tributos municipales, también se hace una revisión. Básicamente, por ejemplo, de lo que he visto, que normalmente hay problemas con municipalidades es en el tema de cambio y zonificación. Entonces hay varias empresas que muchas veces construyen en terrenos que son eliazos. Cuando ya se empieza con el tema de la habilitación urbana, empieza a cambiar la zonificación. Entonces no es lo mismo pagar impuestos predial de un terreno eliazo que de una zona industrial o una zona residencial. Empieza a cambiar, ¿por qué? Porque el impuesto predial se te va a incrementar. Entonces normalmente, por ejemplo, las empresas, ¿por qué primero se constituyen lejos, ¿no? En Urín, en la parte más alejada, porque normalmente el tema del impuesto predial es más barato. Pero conforme va creciendo la población, va creciendo la urbanización, va a empezar a cambiar la zonificación. Entonces lo que implica el cambio de zonificación, pues va a implicar un incremento en el tema de impuesto predial y un incremento también en el tema de arbitrio. Porque cuando es parque industrial no hay parques y jardines, nada. Pero cuando ya empiezan a urbanizarlo, ya te quieren empezar a cobrar por tener parques y jardines. Baja policía, etc. Entonces, se hace una revisión también desde el ámbito privado, el tema de la revisión, de los cambios de zonificación. Otros tributos. Cuando hablamos de otros tributos, en muchos casos va a depender del tipo de negocio. En algunos casos para ver el tema del pago de las obligaciones por canon, etc. Dependiendo del tipo de negocio. Entonces hay una carga tributaria también respecto del tipo de negocio. Y luego está la revisión de las obligaciones tributarias formales. Entonces, en estricto, cuando se requiere toda esta información, normalmente toda esta información tú la sacas, no genera los reportes del RP que esté manejando la empresa. Y empiezas a cotejar el tema de las fechas, el tema de las bases en libros, el tema del cálculo de los tributos, evaluar si está bien hechos los cálculos.
aplicación del impuesto a la renta, pues evalúa según el tema de la aplicación de la ley de impuesto a la renta, vinculados al tema de las vacaciones, de los gastos creativos, de la recuperación de los gastos de visa, gastos de viaje, gastos de salud, con exceso de vivienda. Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando eres auditor, es la clásica, no vas a recursos humanos y pides cronograma de vacaciones. Indicas cuándo salió de vacaciones el gerente o el presidente, alta dirección, cuáles son sus fechas de vacaciones, y cotejas movimiento de pago de pasajes en avión, pago de viajes al extranjero. Entonces muchas veces tratan de hacer coincidir su tema de vacaciones, tratan de pasar gastos de representación por gastos personales. Entonces pides el recorte de los días que han tenido vacaciones, y normalmente por ahí suele determinar. Especialmente en el caso de lo que son empresas familiares, en el caso de empresas familiares es bastante común que traten de hacer pasar los gastos personales por gastos de empresa. Entonces, una manera sencilla, como les indicaba, es cotejar el tema de vacaciones. ¿Qué fechas salen de vacaciones versus la compra de pasajes? Dependiendo también el tamaño de la empresa, ¿no? Recuerden que muchas veces las empresas compran por paquetes. Una empresa grande compra un paquete de pasajes para el año, dependiendo del movimiento y el tamaño de la empresa. Entonces, todo lo que son servicios prestados por terceros, artículo 44, artículo 37, inciso H e inciso B respectivamente, respecto de los límites de gasto. Los tributos de terceros asumidos por la empresa. Usualmente en el tema de los tributos de terceros asumidos por la empresa es cuando contratas trabajadores del extranjero. El trabajador del extranjero que dice, ¿sabes qué? Mis tarifas son $10.000 y la parte de los tributos te encargas tú. Luego, carga diversos, bueno, se hace un análisis de los excesos de gasto de representación, excesos de viáticos, para el caso de viajes al exterior, para el caso de los viajes al interior, exceso de gastos sustentados como boleta de venta. Recuerden que en el tema de boleta de venta también hay un límite. Entonces, es básicamente un análisis de los puntos, según cliente y según auditoría. Empieza a sacar las diferencias temporales y las diferencias permanentes. Revisión de lo que es arrastre de pérdida, dependiendo de cuál sistema escogido, el sistema A o el sistema B, si es que tiene o no el sistema de arrastre de pérdida. Normalmente, algunas empresas por el tema de pandemia están con arrastre de pérdida, algunas otras, independientemente de la pandemia, igual con arrastre de pérdida. Ver si está dentro de los límites, dentro de los tiempos. Análisis del costo de venta, respecto a la validación del costo de venta. Entonces, como les comento, este tipo de trabajo y análisis normalmente es para una auditoría tributaria privada. En el caso de las auditorías de la administración tributaria, normalmente este análisis ya viene hecho. Como auditor que simplemente aplicas, pide la documentación de la hipótesis que tienes en el programa. Entonces, evidentemente, para obtener dicha información se trabaja o se genera todo lo que
privados tienen que tener mucho cuidado con el tema de los tiempos. Y si no les están entregando la información de acuerdo a los plazos que ustedes están manejando, recuerden que están contra el tiempo. En el ámbito de la administración tributaria no me hago mayor problema porque yo puedo ampliarlo, pero en el ámbito privado es muy difícil que lo amplíe. Una, ya tienes planificado hacer el trabajo en 30 días y el día 31 o 32 ya estás entrando a otra empresa. Entonces, que te atrases 2 o 3 días en la ejecución de tu fiscalización, de tu auditoría privada, implica que vas a retrasar el otro trabajo. Entonces, si es que no te entregan información, tienes que comunicar a tus amigos, dependiendo si eres junior, si eres senior, comunicar inmediatamente si que no están brindando toda la información. Luego están los cuestionarios. Básicamente recuerdan el tipo de evaluación de control interno, ¿no? Revisando las RTFs, cuando va a leer, había un caso de que la Administración Tributaria había solicitado documentación y prorrogó el plazo por supuestamente porque la empresa contaba con una contabilidad compleja. Sin embargo, el contribuyente pues solamente su contabilidad era un poco sencilla para la reventa de metales. Ahora, esto creo que, si no se sustenta bien, no podría acceder a prórroga porque la resolución pues no lo da como válido. En ese caso, en cooperación a otra RTF, donde creo que el plazo sí solicitó la información, pero el contribuyente no dio sus documentos y le puso una multa. En ese caso, el plazo, mejor dicho, creo que no se podría prorrogar, o quiero completar esa información de ¿cómo se si soy una administración tributaria y no cumple el contribuyente en darme los papeles, ¿qué haría? Prorrogar porque no tengo sustento, o en este caso me tomo el salario. No, el problema es, por ejemplo, partimos siempre del primer requerimiento. Tienes la carta de presentación y el primer requerimiento. Esto es como la partida de nacimiento. Con esto nace una fiscalización. Esta carta de presentación y el primer requerimiento viene de un programa. Entonces, en el primer requerimiento te dice, te estoy dando 10 días de plazo. Te estoy dando, mínimo te pueden dar 3, dependiendo de la complejidad, ponte que sean 10 días de plazo. Al día siguiente, normalmente la regla es, cuando recibes una ficha, la regla es pedir una prórroga. Es muy difícil que una empresa tenga toda su contabilidad en orden para poderla presentar. Normalmente te llega una ficha y tienes que revisar la carta de presentación y primer requerimiento. Te dicen qué impuestos te van a fiscalizar y qué periodo. Entonces automáticamente solicitas prórroga y te pones a revisar este de plano. Revisa si lo tienes todo el día, pero previa solicitud de prórroga, que el contador se enfermó, que la información está, etcétera, pero tiene que ser una justificación, tiene que estar debidamente sustentada. Cuando son complejas, por ejemplo, yo he dado prórrogas de 30 a 45 días. En el caso de Petroperú, por ejemplo, Petroperú tenía que realizar por un año,
Me pidieron 45 días hábiles. Y como yo tenía otras fincas que estaban corriendo, le di los 45 días hábiles, que era la información de todo un periodo, de un año. Entonces, entre que ordenen toda la información. Y llegada la fecha, lo que se elabora es un resultado de requerimiento. Entonces, en el caso que tú comentas, en el resultado de requerimiento, tú pediste A, B, C, D, y D no entregó. Entonces, como no me entregó toda la información completa, pongo multa y genero otro requerimiento. Si este requerimiento de la información faltante no me la entrega, puedo aplicar base presión. Y ustedes saben, y bueno, ya vamos a ver en el desarrollo de los casos, cuando te aplican base presunta es una masacre, te aplican promedio. Entonces, siempre que hay un tema de que no entregan toda la información, se pone una multa y se genera otro requerimiento. Entonces, el resultado de requerimiento, en el resultado de requerimiento te va a decir, no me presentaste la información tal, por lo tanto te corresponde una multa. Y luego se genera otro requerimiento reiterando el pedido de la información. Entonces, si hablamos del primer requerimiento, porque este resultado de requerimiento del primer requerimiento, mientras no me entregue toda la información del primer requerimiento, me empieza a correr el plazo de un año. Una vez que me entregas toda la información del primer requerimiento, recién empieza a correr el plazo del año. Entonces pueden haber requerimiento 2, requerimiento 3, 4. Cada requerimiento, esta regla general, este también es regla. Cada requerimiento tiene que tener su resultado de requerimiento. Van a encontrar varias RTFs, donde, ¿qué es lo que hacía? Requerimiento 2, requerimiento 3, requerimiento 4. Todos los requerimientos generaban un solo resultado de requerimiento. Hay varios casos que se han caído por ese detalle. Entonces no generaban resultados de requerimiento, generaban otro requerimiento, generaban más requerimientos sin haber hecho el cierre del resultado de requerimiento. Entonces por cada requerimiento hay un resultado de requerimiento. Siempre trabaja en par. Entonces, en el tema de fiscalización, recuerden lo que decía Napoleón, ¿no? Si tu enemigo se equivoca, déjalo que se equivoque. Pero en el caso de lo que es fiscalización parcial, no existe el concepto de prórroga, ¿verdad? Porque estaba leyendo, creo que el artículo 71, ¿no? De que habla sobre fiscalización parcial. Dice que se cumple lo mismo que en fiscalización definitiva del artículo 62A, menos el inciso 2 que habla de prórroga. Sí. Porque una finca parcial puede ser una finca que se va a hacer la O tú ganas 3K y no puedes comerte esto. Esta regla que decía, en el caso de exhibición o presentación, es decir, exhibir o presentar en ese caso no tiene que hacer nada, tú simplemente tienes que exhibir o
elaborar, hacer un informe y analizar información, el plazo no podrá ser menor a 3 días hábiles. Entonces, normalmente siempre requiere un tema de eso. No, casi no. Aquí a los compañeros me hablaba de 62. Plazo de la ficha definitiva, 1 año. El procedimiento se lleve a cabo la limitación de efecto de 1 año computado a partir de la fecha en que el deudor entregue la totalidad de la información o documentación que fuera solicitada por la administración tributaria en el primer requerimiento. Notificado en el ejercicio de la finalización de la información o documentación solicitada parcialmente no se tendrá por entregada hasta que se complegue la misma. Prórroga excepcionalmente dicho plazo podrá prorrogarse por prórroga adicional cuando exista complejidad, ocultamiento de ingresos y cuando el deudor sea parte del grupo empresario. Excepciones del plazo, el plazo señalado en el artículo no se aplicará en el caso de procedimientos de fiscalización efectuados por aplicación de la norma de precio de transferencia, como procedimiento de fiscalización definitiva de la que corresponda emitir el informe que se refiere al artículo 62. Para el caso de la parcial electrónica, la parcial electrónica son 10 días hábiles, se comunica la incidencia y tiene 10 días hábiles. Contados a partir del día siguiente de la notificación al edificio de la fija, subsana los reparos efectuados, la liquidación preliminar, y dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha que vence el plazo establecida en forma anterior, notificará de acuerdo con la nueva revista sobre el artículo 104, la resolución de determinación, por lo cual se culmina el procedimiento de fiscalización. Ahí van a encontrar en algunos casos las famosas resolución cero, ¿no? Es decir, efectuado el pago, igual que tiene que emitir una resolución que indica que eran, no sé, 10.000 soles de tributos, el contribuyente canceló los 10.000 soles y ya no hay nada, ya no debe nada, pero tiene que emitir la resolución porque la resolución es el acto reclamado. Y acá está la pesadilla, ¿no? El 63, determinación de la obligación sobre base cierta y presunta. 64. El deudor tributario no haya presentado las declaraciones dentro del plazo que la administración lo hubiera requerido, la declaración presentada o la documentación sustentatoria complementaria ofreciera dudas respecto a la veracidad o exactitud o no incluye los requisitos de datos. Ese numeral 12 es, dice, la declaración presentada o la documentación sustentatoria complementaria ofreciera dudas respecto de su veracidad o exactitud o no incluye los requisitos y datos exigidos, o cuando existiere dudas sobre la determinación al cumplimiento que haya efectuado el deudor tributario. Entonces, si me genera dudas esa documentación o sustentación, puedo aplicar base de eso. ¿Dónde está lo que me habías comentado? Artículo 61. Que dice, en el procedimiento de fiscalización parcial se deberá el inciso D. Que dice, aplicar lo dispuesto en el artículo 62 está considerado un plazo de 6 meses, que es lo que es la fiscalización parcial, con excepción de las prórrogas, que se refiere al numeral 2 del citado artículo. O sea, aplicar todo igual menos las prórrogas, entonces no habría prórrogas en lo que es la fiscalización parcial. Porque dice que aplica todo menos el inciso 2, que es el prórroga. Y el 62 del artículo 2 dice prórroga. Excepcionalmente dicho plazo podrá prorrogarse por una adicional cuando exista complejidad, exista ocultamiento de ingresos de ventas, cuando el deudor sea parte del grupo empresarial o forma parte del contrato.
información, ¿cuál es el primer requerimiento? Hay que si tú no le das el tema de prórroga, lo que te van a objetar es que estás vulnerando su derecho a defensa. Que no le has permitido actuar todos los medios de defensa que requería para poder sustentar la actuación que estás efectuando. Entonces esa, como que dice ampliación, esa prórroga se estaría dando a solicitud del contribuyente, porque se está fiscalizando. Claro, no, todas las prórrogas son a solicitud del contribuyente. Exceptando la definitiva que se da en el artículo 62A, que es por si este fiscalizador rompe que el tipo empresarial que rompe que Sí, no, pero él te lo tiene que pedir. igual eso se tiene que pedir igual. Claro, es muy difícil que la misma administración tributaria me doy prórroga, yo pido prórroga para... Es como que la propia administración, el auditor diga, solicito una prórroga para decorar. La prórroga es a solicitud del fiscalizado. Lo que sí tienes que hacer es avisarle si es que te vas a pasar del año o de las fechas. Eso sí tienes que comunicarlo mediante carta. Un mes antes de que venza el plazo. Eso sí es. Porque ahí es el tema procedimental, ¿no? Si te equivocas en procedimiento también invalidas el procedimiento. Entonces, bueno, ahí para el tema del plazo, aquí en el numeral 4, en el resto del plazo, transcurrir el plazo para el procedimiento de fiscalización no se refiere. No se podrá notificar al deudor tributario otro acto de la administración en el que se le requiere información y o documentación adicional a lo solicitado durante el plazo del referido procedimiento por el tributo y periodo material del procedimiento, sin perjuicio de los demás actos o información que la administración tributaria pueda realizar o recibir de terceros o de la información que ésta pueda elaborar. Entonces, ¿qué significa? Que si pasado el año, pasado los 6 meses, el contribuyente ya no está obligado a contestar. Pero he visto casos en que la empresa evalúa que le conviene presentarle, porque con la documentación que va a presentar va a levantar la observación. Entonces, cada situación se tiene que analizar en específico. Si bien es cierto, la regla te dice que ya no está obligado a presentar, pero si el fiscalizado o la empresa evalúa que la información que va a entregar le va a servir para levantar la observación, entonces entrega la información, no hay mayor. Pero si no te conviene, pues ya no estás obligado a entregarla. Pero la administración tributaria, en el numeral 4, indica que igual puede obtener esa información del tercero. Entonces, hay casos en los que son bastante complejos, que te puede demorar más de un año por lo notificar, porque no puede requerir información al tercero, clientes, proveedores, para que te remitan información. Y otro que les había comentado también era la suspensión del plazo, ¿no? El tema de la suspensión del plazo, si es que yo mando a efectuar una pericia, se suspende el plazo. Luego, el lapso que transcurre desde que la administración solicita información a autoridades de otros países hasta que dicha información se remite. Porque es una empresa grande, normalmente la empresa grande hace importaciones. Por ejemplo, en la práctica yo sé que la aduana china, por ejemplo, nunca me va a contestar. Entonces, si yo veo que la empresa ha hecho importaciones de China, mando una comunicación a China. No sé que no me va a contestar, pero corto el plazo.
que normalmente, por ejemplo, para China, el Perú no representa ni el 1% de su balanza comercial. Entonces, un pedido de información que haga la Administración Tributaria china lo atienden mañana o nunca. Entonces, para efectos de una fiscalización, como auditor simplemente genera su cruce y el cruce va a colocar, no interrumpir, no va a suspender el plazo. Luego, por causas de fuerza mayor, la administración interrumpa sus actividades, en el caso de la pandemia. En la pandemia hay un tema de... Hubo suspensión de actividades por 2 o 3 meses, me parece, hubo atención de manera virtual. Luego, se interrumpe también cuando incumple con la entrega de información solicitada por la administración. Luego, durante el plazo de las prórrogas solicitadas por el deudor. Cualquier proceso judicial cuando lo que en él se resuelva resulta indispensable para la determinación de la obligación tributaria. O durante el plazo que otras entidades de la administración pública o privada no proporcionen información vinculada al procedimiento de fiscalización de su actividad. Entonces, en este tipo de casos, puedo efectuar la suspensión del plazo del año o de los años.
que